¿Qué tal? Esto es el ADN de la historia y tengo el gusto de estar con mis queridísimos Isabel Revuelta. Gracias. Y Benito Taibo. Y yo soy Alejandro Rosas. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué se les ocurrió? Bueno, Estamos improvisando. No, yo sé que además son esos temas que ustedes muy generosamente me dejan hablar. Es mi etapa favorita y lo habíamos comentado en uno recientemente que este 2024 se están cumpliendo 500 años de la llegada de esos 12 apóstoles, no apóstoles, de esos 12 franciscanos, haciendo referencia a los 12 apóstoles de Cristo, a la evangelización. Y ese es el tema, ¿no? Que cuando termina la conquista y cuando Hernán Cortés se da cuenta de los excesos y de las tremendos sufrimientos que está teniendo la población, realmente cree a pie juntillas que tienen que venir las órdenes mendicantes que acababan de hacer también la reconquista en España para enseñar la nueva religión a todas estas a estos fieles, a estas personas que iban a ser súbditos, porque él los bautizaba, ¿no? Tenía un fraile de apellido del Olmo que hacía súbditos del rey con el bautizo, incluso a los grandes caciques, ¿no? De Tlaxcala y de México, Tenochtitlan. Pero a toda esa población que ya había pasado la conquista, vienen 12 hombres a iniciar el evangelio, la evangelización. Eso es el tema. Llamados las 12 antorchas, porque venían a iluminar a esos salvajes. Pues es que si llegaron a iluminar, pues no, a traer una nueva religión. Pues, pero no, a ver, perdón, la única iglesia que ilumina es la que arde, según el príncipe Kropotkin. Es una bestialidad lo que acabo de decir, pero bueno, estoy citando. A ver, ok, sí, la verdad es que eran tipos inteligentes. Provenían de estas órdenes mendicantes con este voto de pobreza importantísima. Incluso los iban siguiendo algunos indígenas y les decían motolinia, y ellos no entendían a qué se referían hasta que luego descubrieron que motolinia quiere decir pobre de pobreza. Claro, claro. Tan es así que uno de ellos, Fray Toribio de Benavente, acaba convirtiéndose en motolinia, uno de los grandes reformadores y evangelizadores que hubo en esta patria. Oye, pero fíjate, claro, ese es se marca como el inicio propiamente de la evangelización, pero hay algunos elementos importantes antes. Como decía Isabel, con Cortés vienen varios, viene un clérigo, viene su capellán que es Bartolomé de Olmedo, que además era mercedario, ¿no? Entonces, él es el que pone el estandarte en el Templo Mayor, con la imagen de la Virgen, el que lo acompaña para todo. E inmediatamente después que cae Tenochtitlán, escribe a Carlos V para decirle, oiga, rey, su majestad, tráiganos, oiga, mi rey. Mándenos ya gente para la evangelización. Y llegan primero 3 franciscanos. Sí. Uno de ellos es Gante, Fray Pedro de Gante. Importantísimo. Muy importante, pero el problema ahí fue que 2 de los que venían, van a la expedición a las Cibueras con Cortés en 1525 y los 2 mueren. A Honduras eran las Cibueras. Y solo queda Fray Pedro de Gante. Ya para ese momento habían llegado las 2 antorchas, que además se eligieron que fueran 12, exactamente por el sentido de los 12 apóstoles de Cristo, no fue un número aleatorio. Y es así como llegan, encabezados por Fray Martín de Valencia, los 12 franciscanos, que son la primera orden mendicante ya establecida, porque la mercedaria de Fray Bartolomé de Olmedo no venía como una orden. Como a establecerse. Y es muy interesante. Yo voy a leer rápidamente los nombres porque los hemos visto en Huejotzingo, porque están representados maravillosamente en este mural. Bueno, son Fray Martín de Valencia, que era el custodio, digamos, era el que venía como el jefe de esta orden, de esta expedición. Francisco de Soto, que evangelizará Tlaxcala. Martín de Coruña, que estaba en Michoacán y a Jalisco. Juan Juárez, que morirá en Florida. Antonio de Rodrigo, Toribio de Benavente,
que es Motolinía. García Cisneros funda también en Puebla, hace toda su misión. Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez, Juan de Palos y Andrés de Córdoba. Pero aunque parezcan muchos nombres, hay que imaginar ese vastísimo territorio y los miles de individuos a los que había que evangelizar. Entonces, cuando toman el barco a finales de 1523 y llegan a América, llegarán a las costas de Veracruz, llegan el 13 de mayo de 1524. Y se toman un mes porque vienen caminando de Veracruz y llegarán... 60 leguas caminan. Increíble. 17 de junio. Y entonces, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, dice Bernal que cuando llegaron amarillos, muertos casi de hambre y con unos harapos y una pobreza que lo que tú decías, Benito, la gente se arremolinaba a verlos y decían, ¿qué españoles tan distintos a los que llegaron con los conquistadores? ¿Qué seres tan diferentes? Y espadas Exactamente. Entonces, lo que traían de su orden, porque bien dices, Alejandro, que las órdenes mendicantes llegarán las más importantes de ese siglo XVI. Primero franciscanos, muy poquito después, 4 años después, agustinos, llegan los dominicos. Luego los jesuitas. Y luego los de jesuitas. Mendicantes no tienen nada, los dominicos. No, claro que no. Y además, es este clero regular que tenían sus reglas, ¿no? Porque no es el clero secular, pero lo que hacen es una gran epopeya, ¿no es cierto? A mí me parece que es algo muy interesante lo que dividen el país en cuatro, me parece, y dicen, no, ustedes van para allá, ustedes van para acá, y empiezan a fundar aquello que se llama capillas de indios, ¿no? Que son las capillas abiertas, que los indígenas no entraban a las iglesias porque les causaba cierto, no sé cómo llamarlo, cierto pudor, ¿no? Era como... Y entonces empiezan a hacer capillas abiertas en donde evangelizaban fuera y además, de las iglesias. Bautizos como hace hoy el gobierno de la Ciudad de México, no hace bautizos, pero sí 15 años y bodas, ¿no? Así de masivo. Igual, a ver, cada quien que diga un nombre, cada quien gritaba su nombre y ya quedabas bautizado. Es que el ritual que conocían, ¿no? Porque además los rituales de ese México Tenochtitlan eran al aire libre. Oye, me quedé pensando, Benito, lo de las religiones y que ardan todas. Tampoco estaban contentos con esa religión que habían traído los mexicas y es por eso que pierden los mexicas. ¿Por qué? Porque se alían los tlaxcaltecas. Ellos no estaban de acuerdo que Huitzilopochtli fuera tan sangriento y tan hambriento. Entonces, mira, lo que podemos hablar de las religiones es complicado porque evidentemente te van a decir muchísimos autores a favor y en contra de la evangelización. Hay un libro que yo siempre recomiendo de Serge Grushinsky que se tarda 20 años en escribir en una investigación de archivo impresionante. Se publica en 1953 y algunas veces fue por convencimiento. Las otras sí fue por la espada. Muchos se dejaban morir incluso porque no estaban de acuerdo. Pero fíjate, y aquí es donde yo difiero contigo. Yo no creo que... toda la rebelión que hay de los pueblos indígenas haya sido porque estamos hartos de los sacrificios humanos. Todos lo practicaban. Y la antropofagia, pues no, en su vida cotidiana, o sea, era parte de acuérdate que hay Zompantli... Usos y costumbres. Usos y costumbres. Hay Zompantli desde... Bueno, por algo se llamaba, y le pusieron así a la isla de los sacrificios enfrente de Veracruz. O sea, no era algo así que dijeran, híjole, es que los tlaxcaltecas son pacifistas y no hay sacrificios. Hay en todos lados. Creo que lo otro es, estaban hartos como se hartan los pueblos del tributo, de ser sometidos, de obligarlos a hacer cosas y demás. Estoy de acuerdo, pero no podemos olvidar que es un estado teocrático y que todo ese tributo y todo ese pie encima era por un tema religioso, que se sustituye por otra religión. Ese es mi único tema, que no es que fuera nuevo que llegaran por la espada a imponer una fe. Ya lo habían hecho los mexicas, pero nos estamos desviando de lo... Yo solo cité al príncipe Kropotkin. No fue un acto de mala fe. Creo que cada quien es responsable de sus actos y de sus creencias y se cree de una manera absolutamente personal. Totalmente, estoy de acuerdo, Benito. Claro, o sea, yo creo que la religión es algo
voluntario, íntimo y personal. Punto. Exacto. Total. Oigan, un breve paréntesis. Estamos escuchando un teléfono porque nos encontramos en la casa de Manuel Álvarez Bravo. Recuerden, amigos, este maravilloso lugar en el sur de la ciudad donde vivió Manuel Álvarez Bravo y los últimos 40 años de su vida. Estamos en esta casa y en este archivo, por eso... Que pueden venir a visitarlo martes, sábados y domingos. Hay visitas guiadas, hay visitas individuales, hay consulta de archivo. O sea, vengan, vale la pena. Está en Coyoacán, en el cuadrante de San Francisco. De calle Espíritu Santo, número 83. Está ahí el cuarto oscuro. Tuvimos la oportunidad de estar en el cuarto oscuro, en donde Manuel Álvarez Bravo hizo las copias de algunas de sus mejores fotografías. Es muy emocionante, la verdad. Ya estamos aquí para continuar con estas imágenes, las imágenes, porque imagínate lo primero que se encuentran estos 12 y todos, ¿cómo vas a enseñar el catequismo o la nueva doctrina si la primera barrera es el idioma? Entonces, leyendo un poco los estatutos que tenía la orden, era indispensable que en la medida de las capacidades individuales aprendieran por lo menos una lengua nueva de los autóctonos. Y lo que aprenden es el náhuatl. De hecho, me pareció lindo el dato. El primer lenguaje en América de tener una gramática escrita fue el náhuatl. Y son estos frailes los que empiezan a buscar cómo se hablaba y estas historias, y empezaron de manera tranquila, permítanme el término, a preguntarle a esos hombres y mujeres que habían sobrevivido la conquista cuáles eran sus fiestas, sus creencias, y las van haciendo en unos diccionarios que son increíbles de ver, y luego lo van plasmando también en las paredes de estos conventos que además por ley tenían que tener la capilla abierta, el refectorio, donde está, ya se me olvidó, ¿cómo se llama? La sala de, donde está la representación, donde están los 12 frailes en Huejotzingo, de Profundis, en la sala de Profundis, está la representación con esa mano indígena de los tlacuilos, plasmando la nueva religión. Es algo que es nuestro, es parte de nuestra historia, pero nos tenemos que ir a un corte, regresamos, acompáñenos a hablar de esta etapa fundacional de nuestro país. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
estamos de vuelta en el ADN de la historia, recordando que en este año se cumplen 500 años, 5 siglos, de que llegaron los primeros franciscanos, las 12 antorchas, a la Nueva España para iniciar el proceso de evangelización. Yo quería decir algo, fíjate que es muy curioso cómo cuando ya están aquí los franciscanos, obviamente son los primeros 12 y van a ir llegando más, luego van a ir formando ya a generaciones de indígenas aquí para la propagación de la fe, por eso tienen sus colegios de propaganda FIDE, uno es en Querétaro, el de la Cruz, el colegio de la Cruz en Querétaro, que es luego el que sería siglos después el cuartel último que tuvo Maximiliano en el sitio de Querétaro, y el otro es el de Guadalupe en Zacatecas, que es también propagación de la fe. Pero lo interesante de todo esto es que los primeros 3 conventos que construyen son uno desde luego la Ciudad de México, no podía ser de otra forma, y los otros dos están en ciudades que habían sido sedes o capitales de aliados de los mexicas, de los españoles, Tlaxcala y Huejotzingo. Así es. Entonces, eso habla mucho de, obviamente se iban a seguir apoyando los españoles en sus aliados. En sus aliados, porque justamente era un plan maestro. Y si esos tributos de los que tú hablabas, Alex, porque las primeras encomiendas lo que utilizaron fueron las tiras de los tributos que utilizaban los mexicas, del Imperio Mexica. De la peregrinación. Bueno, esa fue una parte que ponen los frailes y les dicen, ¿cómo fue? ¿De dónde vienen? ¿Cómo era su historia? Porque eso es bien interesante, Benito, que los códices, la gran mayoría, son coloniales, ¿no? Ya están, sí, claro. Digamos, sí se ve la mano. A mí me gusta mucho Constantino Reyes Valerio habla del arte tequiti, esa mano muy temprana del indígena que con estos frailes empiezan a decir, vamos a contar esta historia, sí la de ustedes, pero ya también la vida de los santos y la vida de Jesús, y se hace ya esta amalgama que hemos hablado muchísimo de este sincretismo. Pero si tú vas a Huejotzingo y ves a esos 12 con sus nombres encima y ves que están hechos de una tinta muy temprana, imaginar a estos hombres que además dijeron, bueno, por ley de nuestra congregación no podemos estar solos, de 2 en 2 o de 4 en 4, y entonces se dividen el territorio y hacen estos conventos masivos, incluso fortalezas, le llaman algunos de estas fortalezas mendicantes, para empezar ese catecismo. Y lo has dicho mucho, Alex, ¿cómo vas a explicar el Espíritu Santo, el Padre Nuestro en una sola persona, y el Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? La comunión es carne y sangre. Exacto, en náhuatl. Pues de alguna manera se aprenden ese idioma, y es una religión que está muy arraigada. Fue un proceso muy largo porque, evidentemente, ¿cómo explicaban? Y eso lo mencionan los cronistas, ¿cómo podías explicar los 10 mandamientos, no? Sí. O los 7 pecados capitales. Con piñatas. Otra cosa, sí. Claro. Pero las primeras piñatas son hasta 1550 y tantos. Sí, tardan mucho. Una generación cuando menos de media entre los franciscanos que llegan y que ya empieza toda esta, digamos, alegoría de los 7 pecados capitales en la piñata y demás. Pero lo interesante es cómo se volvió obligación de que en todos los conventos que se fueran construyendo, cuando menos uno de los frailes que estuvieran ahí debía saber la lengua nativa. Totalmente. Entonces, sí, claro. Fíjate, cuando lees cómo fue que hicieron esta empresa, los franciscanos, estos 12, uno de los preceptos que no podían dejar de lado era el diálogo, que tenían que dialogar con los naturales, que tenían que escuchar. Y entonces también metieron música y metieron las artes. Entonces, a través del dibujo, de la música, del diálogo, empezaron a entenderse. Y a mí, ver esos tempranos diccionarios, porque era así de decir, a ver, manzana. Entonces señalaban la manzana en Huejotzingo y escuchaban la palabra en náhuatl y la dibujaban, y entonces al siguiente alumno... Y en Huejotzingo era inevitable que fuera una manzana. Claro. Oye, después la mejor sidra es de ahí, la de Huejotzingo. Pero me parece fascinante ese proceso de encontrarse a los otros. Sí, creo que tuvimos mucha suerte que hayan sido los franciscanos y no ninguna otra de las órdenes, que eran mucho más guerreras, por llamarlo de alguna manera, o mucho más
no quiero decir la palabra violentas, pero eran mucho más agresivas, Por ejemplo, llamarlo de alguna manera. los dominicos les llamaban los perros de Dios. Los perros de Por Dios. eso a los dominicos se les va a encargar años después la Nada más, Inquisición. claro, porque obviamente tuvieron cosas tremendas y oscuras y terribles, pero lo que siempre me ha llamado mucho la atención son esos que por convencimiento, que al final encontraron una especie de, no queda más, ahí está Isabel de Moctezuma, Tecuichpo, esto es lo que es, me adhiero a esta nueva religión, a esta nueva legalidad y continúo. Entonces, es un proceso brutal, no digo que no, pero el que ellos hayan estado y lo hayan hecho de esta manera tan organizada, se organizan incluso para irse al norte. Eso después hablaremos de los siglos de los jesuitas, pero fíjate que es muy interesante también cómo toda esa nobleza que quedó viva, pues le fue mejor que el pueblo como siempre, ¿no? Es decir, Marina o Tecuichpo, pues sí, pues me adhiero, pero tenía la encomienda más grande de todo el Valle de México, que llegaba hasta desde el pueblo de Tacuba hasta prácticamente la hacienda, lo que es la hacienda de los Morales, o sea, era inmensa, ¿no? Claro que sufrieron todos, pero había de sufrimientos a sufrimientos. Claro, porque además a ella le dejan el tema de la nobleza, ¿no? Que era hija del emperador. Sí, claro. Moctezuma. Pero fíjate, también fueron muy inteligentes los franciscanos al acercarse a toda esta gente que quedó viva y que tenía que decir, y cómo empataron. Por ejemplo, obviamente tú decías, es que fue un choque de religión. Quizá en los dogmas sí. Pero, por ejemplo, en vez de tener un panteón con, ¿qué te gusta?, 150 dioses, cada barrio tenía su propio, cada calpulli tenía su propio dios y demás, sus templos, etcétera. De pronto, pues, ¿qué haces? Los unes o los sustituyes con los santos. Claro. ¿Sí? San Isidro Labrador. Y todos, o sea, y San Juan, y todos los que quieras. Entonces ya no era el rey, no sé, Copali, por decir algo. Era San Juan. Claro, oye, y escribe Motolinía, ¿no? Que le llamaba muchísimo la atención lo que decías, Alejandro, de los sacrificios humanos. Escogían a un individuo y a ese individuo durante un periodo de tiempo se le daba la gran epopeya de su vida, que iba a ser sacrificado a los dioses. Entonces, mientras estaba en ese proceso, le daban de comer lo mejor. Apapachado, una palabra también de origen náhuatl. Lo llevaban por los barrios y la gente le acercaba a los hijos, a los niños, que los bendijera, a los enfermos. Muy similar a la vida de Jesús. Y entonces la antropofagia ritual mexica y prehispánica es completamente adherida y completamente creída, porque tiene que ver con esa antropofagia de Jesús. Además de que lo sacrificaron lleno de sangre también, o sea, realmente lo que hacen es, ya no vamos a sacrificar a un hombre común de las guerras floridas, alguien ya se sacrifica por ti, pero te vas a comer el cuerpo y la sangre de ese sacrificado. Entonces hace es una amalgama. Es perfecta. Es perfecta. Es perfecta, sí. Estoy completamente de acuerdo. Y en ese sentido, bueno, hay que pensar en el mestizaje como con un doble rasero, ¿no? El del salvajismo y por otro lado el del cariño y de la porque estos hombres eran acabaron convirtiendo, Motolinía acabó convirtiéndose en un ser francamente importante para la creación de identidad y de todo aquello. Plantó vides, hizo huertos, y fundó escuelas. Bueno, hay que darle su merecimiento, pues, ¿no? Claro, y cambian de golpe el curso de la historia, porque en esta necesidad de tener trigo para la hostia, para comerse el cuerpo de Cristo, entonces siembran trigo. Después las vides para tener el vino para consagrar, que es la sangre de Cristo. Y después algo muy importante, las aceitunas, se me olvidó el nombre, los olivos para el aceite, que es tan importante en el ritual también católico. Para ungir a los muertos y para bautizar y para... Bueno, y cuando dice la corona española, no se va a producir vino en Nueva España y lo tienen que pedir de la metrópoli, los curas dicen para nada. Sobre todo en los monasterios y los conventos, porque eran tan grandes. Pues, vean las huertas que tenía, por ejemplo, aquí el convento de San Ángel, que era inmenso. Pues ahí tenían sus olivos.
Olivos. y vides. Exacto. Aunque fuera horripilante el vino, pues era para consagrar. Claro. No era necesariamente para beber. Para beber, ¿no? Oye, incluso Hidalgo, el cura Hidalgo, les enseñaba a los indígenas a tener una pequeña industria, que eso sí logran muy bien a nivel global los jesuitas, ya en estos grandes conventos y en estos grandes colegios. No fue gratis que los Borbones quisieran acabar con ese poder económico de los jesuitas. Pero regresando a estos 12 tan temprano, sí fueron 12 hombres con nombre y apellido que inician esa masiva y esa epopeya de, pues, cambiarle la mente a todo un pueblo. A mí me parece una... Y que sean solo 12 también es muy impresionante. Claro. ¿No? O sea, porque la verdad es que hacen un trabajo muy espectacular. Y insisto, ese voto de pobreza de los franciscanos, sin duda los tuvo que haber acercado a los naturales, ¿no? Que eran tan o más pobres que ellos mismos. Además, ellos a las primeras de cambio también se convirtieron en los defensores de los indígenas frente a los conquistadores, que esa primera generación de conquistadores verdaderamente quería comérselo, bueno, no quería comérselo, sino más bien quería el botín, lo que hicieron en el Caribe. El atesoramiento de la tierra, de todo, porque se creían merecedores de todo, del continente, de lo que habían pisado por haber sido parte de la conquista. Y la encomienda de la que hablaste al ratito, que era prácticamente para nuestros amigos en casa y amigas, prácticamente era una figura por la cual el conquistador se le daba, digamos, o se le otorgaban 20 indígenas a los cuales se tenía que él educar, darle comida y alimento, y ellos a cambio daban su trabajo, y de ahí salía el quinto real, que era el impuesto para el rey, y lo que recibían los encomenderos. Eran conquistadores, se les llamó encomenderos porque recibían en encomienda a los indígenas. Fue la peor figura porque fue prácticamente meterlos a la esclavitud, porque ninguno de los conquistadores, o muy pocos, hacían su parte y los tenían en condiciones bastante de explotación, ¿no? Claro, pero fíjate que si ubicas un poco esta teoría que tienen muchos historiadores, en que Cortés realmente quería fundar algo distinto, hizo cosas diametralmente opuestas a lo que pasó en el Caribe. En el Caribe la población autóctona fue completamente exterminada. Taínos, caribes, desaparecieron todos. Bueno, una tragedia. Entonces, pero ahí porque tuvieron que luchar para sobrevivir. A ver, no lo justifico, punto. Pero no, ninguna isla en el Caribe tenía el grado de desarrollo que encontraron. Cierto. Estoy de acuerdo. En el continente. Estoy de acuerdo, pero también las prácticas de los Colón y las prácticas que tenían de no respetar incluso, lo que le dicen también a estos 12 es, a ver, no sirvió destruir los ídolos, no sirvió quemar los templos, al contrario, lo que haces es exacerbar, lo tienes que hacer por convencimiento, los tienes que escuchar, les tienes que hablar, les tienes que dar una doctrina. Fue diferente a como se hizo tanto en el Caribe como se hizo al principio de la conquista. Sin duda una historia interesantísima para todos nosotros y para todos ustedes. Escríbanos, aquí estamos en el ADN de la historia. ¿Por qué no nos mandan algún tema? Porque hemos desarrollado tantos que a veces lo pensamos mucho. ¿Qué se les antoja a la carta? Eso, a la carta. ¿Qué se les quieren? antoja? Exacto, me encanta. Ya nos vamos. Pues... Bueno, pues nada más recordar que estamos hechos de muchísimas cosas y yo siempre insisto que hemos sido mucho más México virreinal que México independiente. No tengamos miedo de conocer esas historias porque de eso estamos hechos. Claro. Esto es el ADN de la historia. Isabel Revuelta, Alejandro Rosas, Benito Taibo. Un inmenso privilegio estar una vez más un sábado por la tarde con ustedes.